¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, que naturalmente vamos a encabezar con lo que acaba de leerle Susana en torno a que el doctor Lorenzetti, Ricardo Lorenzetti, no Lorenzetti, Lorenzetti está ahí todavía, Lorenzetti Ricardo, deja la presidencia de la Corte. Atención con esto, porque es un dato significativo en el tablero político, teniendo en cuenta que en algún momento ha habido algún grado de rispidez muy alto con algunos de los integrantes de Cambiemos, especialmente Elisa Carrió y el titular del máximo tribunal. Pero ¿qué pasa? Lorenzetti estaba en la línea sucesoria eventualmente como titular del Poder Judicial y era también un hombre que manejaba la superintendencia de la Corte, que es lo que determina el funcionamiento de los tribunales inferiores, y ahora en su lugar va a estar el doctor Rosenkrantz, que es uno de los dos que el gobierno intentó entrar por la ventana. El otro es la promesa santafesina, promesa incumplida, por cierto, ¿no? El doctor Horacio Rosati, que aceptaron, hombres de derecho, ingresar a la Corte por un decreto de necesidad y urgencia, cosa que está reñida con la Constitución, que ambos siendo abogados, especialmente el doctor Rosati, constitucionalista, docente, sabía que no era posible, sin embargo lo aceptó, pero bueno, después se enmendó el error, no la acción, sí el nombramiento, a través del acuerdo del Senado con lo que correspondía, que era la remisión de los pliegos. Ese hombre, el abogado Rosenkrantz, que era el abogado de Cablevisión y en la fusión con Multicanal y el grupo Clarín, que está destacado hoy la noticia, por supuesto, avanzada en su producción en el gran diario argentino, como ellos se definen, es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que es un dato para prestarle atención. Yo estaría atento a la evolución de algunos sucesos, teniendo en cuenta sobre todo cómo hay marchas y contramarchas, vuelve a cobrar impulso, cede el tema, por ejemplo, de las fotocopias de los cuadernos, que ahora para el acuerdo con los gobernadores, el pretendido acuerdo con los gobernadores, el gobierno aflojó. El grupo, digamos, judicial que tiene con Bonadío y Stornelli a la cabeza no ha presionado, ha postergado indagatorias que retomará una vez que se haya en alguna medida inicialado, si es que lo consiguen hoy, este acuerdo con las provincias para avanzar en el tratamiento del presupuesto en el Parlamento, que es donde efectivamente se debe dirimir esta cuestión. Pero no creo que sea un dato menor que sea Rosenkrantz, el nuevo presidente, recién llegado a la Corte, en definitiva, no el doctor Maqueda, que hace muchos años que está, o algún otro funcionario que ya estaba en el máximo Tribunal de Justicia. Dicho esto, y tomando la información reciente, que todavía está en proceso, si ustedes entran a algún portal, verán que están elaborando más datos para dar el perfil del nuevo presidente del máximo tribunal, es un hombre, insisto, que está allí con un fuerte respaldo del principal grupo de noticias, manejo de medios y demás, que es el grupo Clarín. Era el abogado de Cablevisión, es el que hizo la fusión y demás, ¿no? Pero yendo ya a las cuestiones que teníamos establecidas de antemano para conversar con ustedes, y antes de charlar un rato con el diputado Bursato sobre la actualidad nacional y de la provincia también, ¿no? Porque en principio y en su momento había expresado su vocación de intentar ser gobernador de esta provincia, como otros de sus propios compañeros. Veremos cuál es la reacción dentro del peronismo, si van todos por dentro del peronismo, si eso es solo eso, o si es un frente más amplio, cuál es de aquí en adelante el escenario, teniendo en cuenta que se van dividiendo las aguas, porque a esta hora, en el Consejo Federal de Inversiones, hay muchos gobernadores peronistas que van a firmar lo que el presidente les pide que firme, que es una suerte de ajuste in extremis, diría yo, que está iniciado por el Fondo Monetario Internacional. Yo espero que hayan hecho bien la traducción para que no parezca alguna palabra allí que no sea de nuestro idioma y que efectivamente revele de forma completa y tajante que esas son las exigencias. Hay algunos gobernadores que ya han dicho que no. Alberto Rodríguez Sá ni siquiera va a ir a la reunión. Lipsi tampoco va. Lipsi no va porque tenía un viaje al exterior programado y que no quiso suspender un foro internacional. Y Carlos Falsendini, de acá le deseamos pronta recuperación, debió ser intervenido quirúrgicamente, no una pavada ni mucho menos, ninguna intervención quirúrgica, una pavada, pero quiero decir, acá no era una cuestión que estaba programada con mucha anticipación, sino que tiene un posoperatorio complicado que esperemos que sortee independientemente de otro tipo de consideraciones. Fueron allá los ministros Farías y Saglione. Y yo decía hoy a la mañana en la radio, y esto no tenía ninguna ironía, que no sabía si los iban a dejar entrar a la reunión.
porque se trata de reunión de gobernadores, en su defecto un vicegobernador. Allá están los dos ministros, hasta el momento no tenemos ningún reporte de que no hayan podido participar, pero dicho sea de paso, tampoco están en condiciones de firmar lo que inicialmente se les va a ofrecer, porque entre otras cosas, antes de irse Lifshitz despertó, como decíamos hace algún tiempo, de ese vínculo un tanto equívoco, para decirlo de algún modo, entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, y marcó claras diferencias, diciendo que no quiere ser socio del ajuste y que en definitiva lo que se va a discutir son los presupuestos y el financiamiento para las provincias, porque el presupuesto lo tienen que discutir los diputados y los senadores en el Parlamento, lo cual desde el punto de vista formal es así. Pero claro, hay diputados que responden a los gobernadores de su provincia. En el caso de Santa Fe es un caso extraordinario, porque un gobierno con una gestión de 12 años, Wiener, Bonfatti y Lifshitz hicieron las listas de legisladores nacionales de tal manera que no tienen ni uno. De los 20 diputados por Santa Fe no hay ni uno que le responda al gobierno provincial, 19. Y de los 3 senadores menos todavía. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Esto es así. Con lo cual Lifshitz, por más que quisiera, no podría garantizar nada desde el punto de vista de la firma. Usted dirá, bueno, pero esto le da la comodidad de decir esto. Mira, antes la tenía la comodidad y sin embargo acompañaba, y acompañaba, como muchos de los legisladores del peronismo. Recuerde fondos buitres. Ayer Grandinetti charlaba acá con nosotros, y yo se lo dije a él, parecía el santo de la espada ahora, pero votaron los fondos buitres. Perotti votó los fondos buitres. Quiero decir, hay mucho de eso. Bueno, hay muchos de esos en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones que van a acompañar, vamos a ver de qué manera, si sacan la foto, si no sacan la foto. Lo cierto es que para eso final va a aparecer el presidente, que no va a estar en la reunión y que además no está en ninguna reunión, que no pasa más de una hora en ningún lado, ni presta atención centrada más que ese lapso por ninguna consideración. Es más, lo contó Elisa Carrió cuando la crisis del fin de semana, que hubo cambio de gabinete, que hubo una serie de anuncios, él estaba en su quinta, lo contó Carlos Pañi, lo pusimos en el aire. Fue a ver a Boca, jugó al pádel, comió un asado, durmió la siesta, lo cual revela, como dijo Pañi, un alto grado de control de situación o un desentendimiento dejando en manos de gente en la que confía. Bueno, la gente en la que confía no puede parar el dólar está a 39 y en la ciudad de Rosario hay que pagar más de 39 por un dólar, ¿sí? Más allá de que se está vendiendo un dólar a 35 en una subasta del Banco Central que te lo dan en marzo, de acá a marzo. Carzagán, que en paz descanse, el único que podía más o menos imaginar que podía ocurrir en el futuro, ¿no? Porque las cosas que están pasando ahora están relacionadas con algo que se ha publicado, por ejemplo, en el boletín oficial, y esto es la famosa honestidad brutal, ¿no? Y ahí está puesta la imagen en pantalla inmediatamente, que es de ayer, y está el número de la publicación, ahí está, 33950. En el primer párrafo, arriba de todo, sin marcado en rojo, dice que se propicia reforzar el presupuesto vigente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, es decir, más guita a la Cancillería, para atender obligaciones con diversos organismos internacionales, pagar las cuotas a Naciones Unidas, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OEA, todo eso. Luego, abajo, ya primera subrayadita en rojo, ahí se ve que resulta necesario incrementar el presupuesto del Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque es la respuesta más, diría yo, clara y evidente del gobierno ante el conflicto social. Tener carros hidrantes comprados en Israel, en el último viaje que hizo la ministra Patricia Bullrich, que te tiran pintura o agua caliente, agua hirviendo, o pintura para marcarte y que después te busque la policía. Chalecos, equipo, todo eso. Ahora, eso no estaría mal si hubiera montos con qué hacerlo, si hubiera dinero, digo, equiparse, no en ese tipo de armamento sofisticado, sino para hacer control, inteligencia, prevenir delitos. No existe país sin fuerza de seguridad, no existe país sin policía. Ahora, el párrafo de abajo, todo subrayado, dice que se amplían los créditos vigentes a la Policía Federal Argentina, actuante en el ámbito del Ministerio de Seguridad, a fin de atender el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad. Y acá el recuadro, que este es de lujo, esto es lo que define, esta es el ADN del gobierno, que el incremento citado en el considerando precedente se financia con la reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Si ustedes me dicen que esto lo escribió un troll del Partido Obrero
o del kirchnerismo, de la Cámpora o de la Cuarta Internacional, yo digo sí, se le metió un espía a la imprenta oficial y le agregó este párrafo para hacerlo quedar como el traste al gobierno, que va a buscar plata para darle a la policía, al Ministerio de Seguridad, para financiar todo eso. Y dice, lo voy a leer de vuelta y póngalo en pantalla, directora, aún a riesgo de ser aburrido, que el incremento citado en el considerando precedente se financia con la reducción de los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia. Es decir, ahora yo le pregunto a los televidentes, nos preguntamos todos, ¿no? Cuando vemos la marcha de los docentes, cuando se la emprenden los papás y muchas veces también nosotros contra los maestros, de decir vayan a trabajar, aguántensela, nosotros cobramos mal, y ven esto, y escuchan esto, que se reduce la plata para ciencia, tecnología, niñez, infancia, educación, para ponérsela a la federal o al Ministerio de Seguridad para que tengan más elementos para controlar o combatir el delito eventualmente. Yo no lo creo eso. Será para reprimir efectivamente el conflicto social. Pero el conflicto social lo genera ese recorte de presupuesto. Es el perro mordiéndose la cola. Si en vez de reducir el presupuesto a salud, educación, asistencia social, niñez, lo fomentás, lo incrementás y das más respuestas y más posibilidades, va a necesitar menos carros hidrantes, menos policía con escudos y con bombas gases lacrimógenos. Pero está, como dije antes, en la lógica del gobierno. Y hay un sector de la sociedad que responde efectivamente de manera positiva a eso. Cada vez ese sector es menor. Y está fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Y esa es la otra situación que esta reunión de gobernadores tiene que contemplar. El microclima de la capital, que incluso a muchos los seduce y hasta los cantos de sirena, como en las películas de... Sí, no solo Ulises, sino en las más recientes, ¿no? La del marinero, ¿sí? Fenómeno. La del Pirata del Caribe, empiezan a escuchar la sirena y se vuelven... Esto le pasa también, ¿eh? Le pasa a gobernadores, le pasa a diputados, le pasa a senadores. No son datos insignificantes. Y estamos hablando no únicamente de política de alto vuelo. Vea el look, sin ir más lejos, vea el atuendo, vea el aspecto. Toma una foto de un senador cuando llega por primera vez a la Cámara o de un diputado y véalo 2 años después. Vea el corte de cabello, vea la ropa, vea el modo de hablar, vea sus mancuernas. Todo eso es connotativo y eso además demuestra. Porque el que no vive como piensa termina pensando como vive. El que no vive como piensa termina pensando como vive. Hágame caso, esa es una buena referencia. Así como le decimos cada vez que hay un proceso electoral, que veamos los rostros de los protagonistas cuando hacen declaraciones y te dan las 3 mesas en tal lado, el boca de urna en la casa de un amigo, o lo que fuera, y vos le ves la cara y vos lo ves, este está liquidado. O estos van ganando y son prudentes. Bueno, es el semblanteo, es la mirada, ¿no? Es darse cuenta. Bueno, vamos a ver mucho de eso hoy en la reunión de los gobernadores, que terminará a las 5 de la tarde, 5:30, 6, y veremos qué foto, qué rostros, qué anuncios, quiénes firman, y cuál es el futuro de aquí en adelante, porque esto es una reunión de gobernadores. El gobierno la presentará como el acuerdo de todos los gobernantes de todas las provincias para un presupuesto o un plan económico, y no es así. Aun cuando haya firma, cuando haya foto, el Parlamento es el que tiene que efectivamente determinar si se acepta o no el presupuesto que manda el gobierno. Y es ahí donde los santafesinos tenemos 19 hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, que deben rendir cuentas, y 3 senadores, 2 senadores y una senadora, que también tienen que rendir cuenta de sus actos. Digo porque el tema de la representación parlamentaria y la perspectiva de tener un representante no se agota en el día que uno mete el votito en la urna, sino en seguir, exigir, reclamar, controlar y eventualmente apoyar, auspiciar, saludar, acompañar. Tenemos 19 diputados nacionales y tenemos 3 senadores. Estemos atentos a eso, además de lo que hoy pase en esta reunión de gobernadores en la que no estará el gobernador de Santa Fe y tampoco el vicegobernador. Pablo Farías, ministro jefe de gabinete, y Gonzalo Saglione, ministro de Economía, son los enviados. Veremos qué suerte corren. Hacemos la pausa y hablamos con Musato de esto y otros temas de aquí hasta el cierre del programa. Ya venimos.
Bueno, muy bien, hablábamos en la apertura del programa que teníamos la presencia de un legislador provincial del peronismo, Leandro Busato, que además, independientemente de que en algún momento anunciaba la perspectiva de ser candidato a gobernador, me da la sensación que, no digo que no sea tiempo, está muy bien y yo no es que se lo exijo, se lo pido a los que vienen a charlar conmigo que digan, porque no hay que ocultar nada, que tienen efectivamente determinadas aspiraciones. En un momento en donde la construcción política luego los ubicará de tal modo que estén donde más útiles sean a su organización, a su estructura o al momento del país, ¿no? Hago toda esta introducción porque vos sos referente de un sector importante del peronismo en la provincia de Santa Fe. No todo el peronismo está en una misma concepción. Y tengo esta primera pregunta. El hecho de que enfrente esté el PRO, sin perjuicio de que acá hay otra tercera fuerza, que es la que gobierna hace 12 años, ¿los ayuda a juntarse, les esclarece el panorama o lo complica aún más todavía? Yo creo que nos esclarece bastante el panorama. De todos modos, me parece que digamos, al anteponernos al PRO también tiene que haber un proyecto programático mejor. Nosotros no vamos a volver a ganar una elección en la provincia ni en el país solamente por contrastar realidades. Vamos a tener que ofrecer un programa alternativo, una cuestión programática que seduzca a un montón de sectores, a los que tradicionalmente han votado por el peronismo y a otros sectores que posiblemente lo hagan por primera vez, para intentar traducir en la sociedad la idea de que somos una opción de gobierno que va a trabajar en defensa de algunos valores que obviamente están ausentes en el gobierno nacional del PRO y en el proyecto político de Macri. La defensa del trabajo, la producción, la industria, la educación pública, la salud pública. Te diría que en mi visión de la realidad, por lo menos en mi visión del peronismo, es probable que nosotros tuviéramos más contradicciones a la hora de explicar nuestras diferencias con el partido de gobierno que con el PRO. Me parece que lo del PRO clarifica claramente la posición del peronismo. Bueno, el socialismo ahora siempre ha sido más complejo. Bueno, vamos primero por el PRO y después vamos al socialismo. Sí. Digo esto del PRO porque no es un dato irrelevante que los últimos presidentes del PJ, hasta creo que el hombre de Venado Tuerto, ¿no? Que fue el último. Salvo José Freire, Spinosi, Reutemann y Nicotro terminaron en el PRO. Exactamente. Eso es un dato, ¿no? Pero agrego también que una de las figuras más expectantes del peronismo de la provincia de Santa Fe votó mucho con el PRO. Fondos buitre, no votó a favor de la despenalización del aborto, dio quórum para eventualmente el desafuero a la expresidenta Cristina Kirchner. Ese es Omar Perotti, que si vos lo tenés que ubicar hoy, ¿en dónde lo ubicás? Lo ubico dentro de la alta gama que tiene el peronismo de dirigentes, con diferencias ideológicas y de posicionamiento con nosotros. Nosotros reivindicamos claramente el peronismo como una opción de gobierno dentro de un movimiento nacional. Solo no concebimos la santafesinidad como la concibe Omar. Creemos que nosotros lo realizamos en nuestra provincia en un país que se realiza y por eso somos parte de un proyecto nacional que encabeza Cristina hoy, ayer y siempre. No es que la encabezó cuando me convenía y cuando no me convenía me corro porque me vuelan las esquilas de los cuadernos. Entonces me parece que la diferencia tiene que ver con concebirse parte de un movimiento que tiene una historia, que no empezó con nosotros y que va a tener seguramente un devenir histórico en la medida que haya mujeres y hombres dispuestos a construirlo. Nosotros hemos dicho que la versión del peronismo que nosotros expresamos tiene que tener reflejo electoral el año que viene porque si no lo que se va a desguarnecer es la chance de potenciar el peronismo en su conjunto. No es que estamos haciendo una maniobra por capricho. Ahora, con el peronismo Omar llegó, y lo digo con mucho respeto, Omar llegó a tener posibilidad de ser candidato el año que viene sobre la base de la elección de 2015, en donde todo el peronismo kirchnerista trabajó para su candidatura, ¿no? Bien. Esto en relación, decíamos a lo del PRO, ¿no? Y las idas y vueltas de algunos dirigentes y demás. En relación al socialismo, hay algunos sectores con una tirria, diría yo, manifiesta casi, y otros que ven la posibilidad de acuerdos en diferentes niveles. De hecho, hay muchos gremios que tienen una excelente relación con un sector del socialismo, que es la conducción partidaria oficialmente, no así tanto con el gobernador, pero sin perjuicio de eso, vos imaginás la provincia de Santa Fe el año que viene en una elección tripartita, el PRO por un lado, lo que hoy es el Frente Progresista, que el culo tendrá que cambiar de fisonomía hasta de nomenclatura, y el peronismo, o ves una chance de dos modelos contrapuestos tan solo? No, yo veo un escenario tripartito. Bien. Creo que no hubo, creo que hubo un momento para generar los consensos y la posibilidad de discutir un frente común. Creo que ese momento nunca maduró y nosotros definitivamente vamos a avanzar como partido justicialista. El frente avanzará como frente y Cambiemos avanzará como Cambiemos. Lo que sí creo es que tenemos la enorme posibilidad, dada la coyuntura argentina, de volver a discutir bases para una república que tenga la inclusión y el trabajo como factores primordiales, a la educación pública, a la salud pública como ejes claramente de inclusión y que tenga el consumo y el mercado interno como dinamizadores de la economía.
creo que en un marco a futuro es probable discutirlo con fuerzas como el socialismo y muy difícil discutirlo con Cambiemos porque tenemos visiones diametrales de la sociedad. Me parece que lo que pasó es que nosotros tuvimos un proceso de gobierno muy importante en Argentina y esa discusión la intentamos dar al principio, después la abandonamos y eso nos ha llevado a un camino hoy muy difícil de volver hacia atrás en esta coyuntura con el socialismo. Además, yo creo que el socialismo también cometió errores de posicionamiento nacional, digo, ¿no? Sí, sí. Este gobierno puntualmente de Lifchi también acompañó la clausura con los fondos buitre en sus diputados nacionales cuando en su momento estaba Siciliani. También se manifestó a favor de la ley de blanqueo y reparación histórica con los jubilados que permitió de alguna u otra manera el blanqueo y el saqueo previsional posterior. Bueno, ahí Contigiani votó en contra, ya no estaba Siciliani. No estaba Contigiani todavía, porque esto fue los primeros 2 años del gobierno. Ah, lo anterior. Fue cuando Ahora fue la última, la de diciembre. No, sí, Contigiani tuvo una posición más, bien, yo creo que más coherente. Sí, era Wiener y Alicia Siciliani. Exactamente. Correcto. Me parece que, digamos, ellos han tenido posturas de alguna u otra manera, posiblemente esperando bien, que este gobierno tuviera expectativas distintas de acompañar los primeros 2 años. Sí, a lo mejor un error de cálculo, ¿no? Pensando que no hay que oponerse los primeros 2 años. Y nosotros nos opusimos fuertemente al pacto fiscal, que también para mí no era necesario para esta provincia, y el gobernador evaluó. Eso ha llevado a que hoy tengamos caminos claramente separados. Bien. Bustato, ¿cómo imaginás el escenario nacional? Alberto Fernández, que fue ministro de Néstor y de Cristina, dice, con Cristina no se puede. Y sin Cristina imposible, digamos que más o menos lo mismo, ¿no? Es una suerte de dilema que no tiene solución. Los dilemas, a diferencia de los problemas, no tienen solución y hay que elegir lo más gravoso. Lo dijo hace 3 meses esto. Yo no he vuelto a hablar con Alberto Fernández. Mirá, yo creo que es momento de que la política discuta más conceptos y menos nombres propios. En ese sentido, creo que los conceptos que estuvieron presentes en nuestra gestión, digo, en la de Néstor y de Cristina, tienen que estar presentes en el continente del peronismo o el peronismo va a ser un significante vacío. Yo creo particularmente que la definición sobre los nombres propios y las candidaturas llegará en el 2019. Lo que está claro es que el riesgo histórico que tiene el peronismo es no expresar absolutamente nada que tenga que ver con los valores que nosotros hemos defendido si no están las políticas del kirchnerismo contempladas. Y eso va más allá de Cristina inclusive. Cristina decidirá ser candidata o no en su momento porque además es la única dirigente en la oposición que tiene posibilidad de definirlo 5 minutos antes. Lo que yo digo es, no me preocupa si Cristina es candidata en la medida que el peronismo tenga un programa de gobierno que le permita decir a los argentinos, miren, vamos a recuperar las cosas que estuvieron presentes en nuestro gobierno, vamos a hacer las que no hicimos y vamos a darle a la Argentina un vuelco definitivamente hacia un país industrial, con inclusión, con educación y con un montón de valores que yo creo que en esta Argentina neoliberal de Macri no van a estar presentes, ¿no? Bien, dejemos los nombres propios, sino Sí. que yo te iba a hacer algunos nombres propios. Pero digo... Quiero decir, ¿cuáles son los límites de ese amplio movimiento? ¿No? Es decir, bueno, vamos a hacer una alianza, vamos a estar todos juntos. ¿Está Pichetto adentro? ¿Está Massa adentro? Pregunto. Ningún dirigente ha sido impugnado por nosotros para estar formando parte de una interna de una alianza. Los dirigentes que no pertenecen a un espacio con adhesión en alguna de las bases que nosotros proponemos se autoexcluyen. Pero se autoexcluyen porque se sienten más cercanos con Macri que con nosotros. No es un problema nuestro, eso es un problema de los dirigentes que toman decisiones permanentemente en el sentido de volverse contrarios a los procesos que han elaborado en su momento con nosotros y demasiado cerca del gobierno. Yo no le dije a Massa, che, vos no tenés que venir. O no le decimos a Pichetto, ustedes no pueden participar. Los que toman decisión de autoexcluirse y de convalidar las políticas macritas, por ahora, son algunos de esos dirigentes. Y si no reaccionan, el proceso dramático no es para esos dirigentes. Es para lo que esos dirigentes han expresado en algún momento. Por eso tienen 1, 2, 3, 4% de los votos cuando van a disputar sus localidades o sus territorios. Porque en definitiva la gente tiene una expectativa de votar por ellos para que haga una cosa y cuando van terminan haciendo otra. Y tarde o temprano, Pablo, la coherencia es un valor que la gente reclama a la hora de definirse. Por eso las cosas pasan como pasan y Agustín Rossi, por ejemplo, termina haciendo una elección de 330.000 votos, prácticamente contra el 90% de la institucionalidad del Partido Justicialista de la provincia, porque tiene, de alguna u otra manera, afianzado valores que el votante estaba esperando en un dirigente de nuestro espacio político. Ahora, el otro elemento también siempre definitivo dentro de la historia del peronismo es el movimiento obrero. Hoy por hoy también esa coherencia que se premia en algunos dirigentes y que vos exhibís como un elemento sustancial a la hora de definir, no se ve en muchos dirigentes. Incluso hasta Moyano, que ahora parece que vuelve para este lado, cuando digo este lado, digo el kirchnerismo, dice, y su negota tendrá que ser Cristina. Pero yo no me olvido, Moyano, ni muchas peronistas, inaugurando el gusto de Perón al lado de Ubaldo y de Macri, ¿no? De Moyano haciendo paros de la CGT por ganancia y de brazos cruzados hasta hace un ratito nada más, cuando pasaba todo lo que pasaba en el país, ¿no? Sí, es importante que algunos dirigentes, independientemente que tengan o no coherencia, hayan de alguna u otra manera leído la realidad. Me parece que lo de Moyano es un gesto para con la realidad, no para con nosotros. La realidad lo ubica en un lugar
para expresar algo cercano. Sí, digamos que incluso está muy a su pesar. Puede llegar, Bueno, sí. muy a su pesar, cercano no? a lo que nosotros estamos de alguna u otra manera pensando, ¿no? Bueno, gracias por haber venido. Vamos a seguir charlando. Más allá de que sea o no sea candidato, va a ser un No, gusto voy a tratar de conversar. ser. Va a tratar de ser. Van a la interna, todos los que vayan. Mirá, vamos a tratar de que Unidad Ciudadana tenga una expresión unívoca y que compite en la interna del PJ. Bien, muchas gracias. A vos. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos con los días contados. Ha sido un gusto. Chao.